Abogadas y abogados, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a un video más de esta sección del canal llamada Semanario Judicial. Esta parte del canal en donde platicamos contigo acerca de 5 de los criterios que se nos hicieron más interesantes o funcionales de los que fueron justamente publicados recientemente en el Semanario Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a revisar los criterios que fueron publicados el día 5 de noviembre de 2021. Antes de comenzar te recuerdo que allá abajo hay unos numeritos azules y seguido está el rubro de la tesis o jurisprudencia la cual vamos a platicar. Por si no traes todo el tiempo del mundo y te interesa nada más un criterio en específico, aquí en la descripción puedes checar y el que te interese tú le picas y te llevas hasta esa parte del video. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Mi nombre es José, esto es Derechología, comenzamos. Y bueno, abogadas y abogados, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que ya habíamos platicado con anterioridad, pero estábamos jugando con las reglas que había durante esto que era la pandemia y como ya se está terminando nos dicen van a volver a cambiar las cosas y es importante que se pase. El rubro nos dice lo siguiente: demandas, promociones y recursos en el juicio de amparo, si se presentan en el correo electrónico institucional en forma digital, deben desecharse si no cuenta con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, FIREL. Si tú eres nuevo o nueva, te platico que anteriormente ya habíamos tenido una discusión respecto a este tipo de cuestiones, porque se nos decía que siempre sí o siempre no iban a aceptar a trámite las promociones o demandas que se promovieran en esta época pandémica, porque como no había citas y no se podía sacar lo que era pues la FIREL, entonces sí se podía promover y había algunos lugares que nos decían que sí, había otros lugares que nos decían que no, pero en la actualidad tenemos esta jurisprudencia que nos están diciendo pues no, ya vamos de salida, las cosas ya se están tranquilizando dentro de lo que cabe, entonces ahora sí vamos a continuar con las reglas que se tenían desde el principio. ¿Cuál es esta regla? Que si tú no firmas con tu FIREL, que es este registro que tienes ante el Consejo de la Judicatura Federal de que tú eres abogado o abogada, que tienes tu cédula y que tú eres el titular del asunto, entonces pues no se va a aceptar a trámite nada de lo que promuevas, ni siquiera recursos, ni siquiera promociones, demandas, inclusive aunque sea en un expediente en el que tú ya hayas firmado con anterioridad y que se esté llevando de forma electrónica, si tú no estás firmando con tu FIREL, entonces se va a tener como que no hay firma alguna y no se te va a tomar en cuenta. Creo que es importante que sepamos estas cosas para que no nos vayan a agarrar desprevenidos y pues ojalá te sirva esta información, compártelo con los de tu trabajo que yo sé que a más de uno le va a decir, mira, sí hay que estar al pendiente de esto y no está de más que le des 2-3 checadas antes de mandar las cosas ahí por el correo, porque luego a uno se le va, hay que ser sinceros, o sea, igual y si todavía estás en tiempo lo puedes volver a mandar y la otra te la van a tener por no presentada y la que ya mandaste bien es así, pero pues es importante que lo sepas y no te van a agarrar en curva. Dicho lo anterior, vamos a continuar con el siguiente criterio que tenemos para hoy. De ahí seguimos con una jurisprudencia también, esta va a ser en materia penal, hace bastantito que no platicábamos de materia penal como tal, del procedimiento, entonces vamos a checar este criterio que tenemos para el día de hoy. El rubro nos dice lo siguiente: juicio de amparo indirecto, procede contra la resolución del juez de control que califica de ilegal la detención del imputado al ser un acto en juicio con efectos de imposible reparación. Pues aquí el rubro nos está explicando básicamente pues lo que tenemos que saber acerca de este criterio. Como sabes, esta calificación de si la detención es legal o ilegal es un punto clave dentro del procedimiento, porque si la detención fue ilegal ya no vamos a poder continuar con este proceso. Por ello es que nos están diciendo que si tú estás interesado en que pues se siga con este procedimiento al ser un acto de imposible reparación, tenemos que acudir de forma inmediata al amparo indirecto, porque como tal todavía no sería una determinación fija, pero pues nos están diciendo, este es el parámetro que tienes que seguir, estos son los pasos, y creo que es importante, porque también podríamos abrir una conversación respecto a si tú consideras, digo, independientemente de que vas a leer aquí el criterio, si consideras que también podría ser viable un amparo directo y no uno indirecto. Yo estoy del lado del criterio, pero me gustaría saber allá abajo en los comentarios, por favor, que tú me digas, ¿crees que se podría llevar a cabo un amparo directo? Y si sí, ¿cuál sería tu fundamento? ¿Cómo lo llevarías? Obvio no te estamos pidiendo que desgloses todo lo que es el amparo, porque pues no estamos regalando chamba ni tú ni nosotros, pero sí decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que con esta idea nos podríamos seguir. Ahí lo reviso, los vamos a estar dando corazoncito y comentando lo que ustedes pongan y pues vámonos con el siguiente criterio que tenemos hoy. Seguimos con otra jurisprudencia, al parecer esta va a ser semana de puras jurisprudencias, es en materia civil y vamos a hablar de algo que yo sé que a muchos les interesa, la herencia. El rubro nos dice lo siguiente: petición de herencia.
Inicio del cómputo del plazo de prescripción de esa acción cuando la legislación no lo dispone expresamente. Legislaciones de los estados de Durango y Baja California. Esta última anterior a la reforma publicada el 10 de abril de 2015. Como tú sabes, y si no ahorita te vas a enterar o te recuerdo porque pues también después de mucho no verlo se nos olvida, tenemos 10 años a partir de que se inicia el procedimiento para poder hacer la repartición de la herencia, para poder decir, a mí no me tomaron en cuenta. Si llegan a pasar estos 10 años, entonces pues tu derecho ya valió, ¿no? Pero nos está diciendo a partir de qué fecha o de qué punto dentro del procedimiento empiezan a correr estos 10 años. Hay legislaciones en cada estado que sí te dicen, a partir de este acto procesal vamos a tomar en cuenta que empieza a correr tu tiempo de estos 10 años. Normalmente es con la protesta del cargo de albacea. Una vez que ya dijimos que ya hay una albacea y que se empiezan a llevar todos estos trámites, a partir de ahí es cuando empezamos a contar los 10 años. Pero este criterio nos está diciendo, ponle tú que la legislación de ese estado se les olvidó ponerlo de cuándo a cuándo es ese plazo. Ok, lo que vamos a hacer es apegarnos a lo que nos dice la última parte de este criterio, que se apega a lo que estábamos diciendo de otras legislaciones. Cuando el cargo de albacea ha sido protestado y discernido, entonces va a empezar a contar esta temporalidad. Pero nos está dando 3 puntos importantes a saber que si no se han configurado, entonces no podríamos hablar de que este plazo empezó a correr. Tenemos, inciso A, la transmisión de los bienes a título universal que opera desde la apertura de la herencia y con la muerte o bien la declaración de muerte de un ausente. B, que en cualquiera de estas dos situaciones no se haya incluido al heredero pretérito. Y C, que se encuentra aceptado y discernido el cargo de albacea. Es lo que te decía, o sea, una vez que ya tenemos estos 3 supuestos, que uno no puede llegar sin el otro, vamos a empezar a tomar en cuenta el plazo para poder decir ya pasaron los 10 años. Y finalmente el punto decisivo es que ya se tenga protestado, o sea, que ya quien va a ser albacea diga, ok, ya yo tengo el cargo y se le reconozca judicialmente. A partir de ahí contamos 10 años por todo lo que engloba, que si ya se hizo la declaración de ausencia o que si ya se dijo sí, ahora sí ya son todos los herederos y todas estas cuestiones del juicio sucesorio testamentario o intestamentario, porque hay que recordar que aplica para los dos. Aquí pues no creo que haya algún punto en contradicción, creo que es un buen momento para empezar a contar a partir de ahí. Además 10 años sí es, considero yo, un tiempo bastante grandecito como para que tú puedas saber si ya se repartieron o no la herencia a tus carnales, pero pues siempre pasa y la realidad supera la ficción, entonces quién sabe si por ahí habrá un problema que sí supere estos 10 años, pero mira, de mientras tú ya sabes que tienes 10 años y que empiezan a correr desde este término, entonces más que preparado, más que preparada sí vas a estar. Me gustaría saber qué piensas al respecto, allá abajo en los comentarios y pues continuamos. Seguimos con otra jurisprudencia y vamos a hablar también de materia penal. Este es un tema que de verdad se me hace interesante. El rubro nos dice lo siguiente. Audiencia aclaratoria de alegatos en el recurso de apelación. El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la prevé no vulnera el derecho de toda persona a ser sentenciada en audiencia pública, previa citación a que se refieren los artículos 17 y 20 de la Constitución Política del país. Esto está bastante cool porque hay una audiencia dentro de ciertos supuestos en el procedimiento penal que es para esclarecer la cuestión de los alegatos en el recurso de apelación. Recordemos que los alegatos son estos pensamientos lógico-jurídicos estructurados para defender tu postura y muchas veces los abogados llegamos a tener temas muy técnicos en nuestras manos o nuestra redacción no es la más fluida, por lo que pueden llegar a confundir a los juzgadores y los juzgadores pueden llamar a esta audiencia o inclusive puede ser a petición de parte, si no mal recuerdo, en el que se explique a detalle qué es lo que tú estabas intentando decir mediante tus alegatos. Entonces se nos está diciendo aquí, la última parte del criterio, que alguien dijo, ¿sabes qué? El 476 es ilegal porque me estás vulnerando mi derecho de que a mí se me esté juzgando en una audiencia pública y que haya una previa citación y te está diciendo, o sea, sí, carnal, pero es que las cosas no van por ahí. Esta audiencia de la que estábamos hablando es diferente y es previa a lo que se hace. O sea, finalmente es lo que te decía. Es una parte de la audiencia que está destinada a que tú puedas llegar a explicar a detalle cuáles son tus pretensiones respecto a los alegatos. Que tú le puedas explicar al juzgador cuál es esta estructura que tú estás previendo, cuál es tu estrategia jurídica de cómo se está defendiendo el asunto y no por esto se te está dejando en el estado de indefensión. Aquí está, creo que te digo un tema bastante interesante que si lo lees a detalle vas a ver que podemos hablar
hablar de 2 o 3 o 4 cosas inclusive dentro de un mismo artículo, pero está padre que si no conocías, por ejemplo, esta situación de la audiencia para explicar los alegatos, pues te puedes dar una vuelta y conozcas, aunque en tu materia no sea la penal, pero que sí estemos un poquito más preparados respecto a otros temas. Te lo dejo para que lo leas. Si quieres decir algo, allá abajo están los comentarios y vámonos con el último criterio. Esta es una tesis aislada para no seguir con puras jurisprudencias y el rubro nos dice lo siguiente. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción primera, inciso E de la Ley de Amparo. Es improcedente contra la resolución del juez de distrito en la que declara que el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo ha causado estado y ordena el archivo del expediente. Esta tesis la trajimos porque queremos recordarles que siempre es importante leer a detalle lo que nos dice la ley. Ustedes saben que si no es un recurso, al menos en ley de amparo, si no es uno, entonces es el otro. Pero muchas veces nos vamos confiados y no nos detenemos a ver qué es lo que nos dice la misma ley. Y pasa que, aquí como lo vas a poder ver en el criterio, el artículo 201, fracción segunda de la ley de amparo, te dice que el recurso procedente para un acuerdo que está decretando el archivo del expediente es el de inconformidad y no así el recurso de queja. Es para que lo sepas, es para que lo anotes ahí en tu libretita, para que estés consciente de esta situación. Y te digo, aprovechando para recordarte que normalmente las leyes finalmente son instructivos y nos van diciendo qué procede en contra de cada cosa. No está mal volverle a dar una leída de vez en cuando y ante la duda e inclusive aunque estés seguro, yo te recomendaría vuelve a dar una leída nada más para corroborar. Si es algo que haces siempre, órale, no hay problema, pero si es estarte metiendo en un tipo de recurso que pues tal vez tú no manejas, entonces sí es importante que te detengas a ver realmente qué es lo que dice la ley para no estarnos equivocando. Porque en este caso, como no se promovió la inconformidad, el de queja no es procedente y el expediente se va a ir al archivo. ¿Y se pudo salvar? Sí. Por no leer es que nos vemos en pleitos innecesarios, creo yo. Entonces, pues, para que lo sepas, para que lo comentes ahí con tus compañeros, con tu amigo, con tu profe, con quien a ti se te ocurra. Pero, te digo, para que tengas más información y puedas estar siempre muchísimo más preparado o preparada. Y bueno, abogadas y abogados, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Para los que estuvieron preguntando en Instagram, sí, forma parte de los nuevos modelos de las chamarras. Ya el viernes salen anunciados, pero la dinámica con las chamarras va a cambiar. Esta es una sola vista y les aviso de una vez que ahora vamos a tener preventa. Se da una semana de anticipación para que todos aquellos que quieran hacer su pedido lo puedan hacer y se aseguren de que sí van a tener una pieza, y vamos a hacer unos modelitos extra para quien no haya alcanzado en la preventa. Punto a favor, la preventa tiene un precio especial, entonces yo que tú iba ahí apartando lanita, esta va a estar más barata porque es de una sola vista, entonces estate al pendiente de mi Instagram y del Instagram del canal para que puedas estar ahí tú adquiriendo tu chamarrita. Y pues nada más, muchísimas gracias otra vez por darnos play, porque entre tantas cosas que hay, siguen con nosotros semana con semana. Te quiero muchísimo, gracias, porque sin ti no haríamos estas cosas que seguimos haciendo. Y pues nada, vámonos que todavía hay cosas que hacer. Mi nombre es José, te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho por favor, síguete lavando las manos, síguete cuidando, cuídate porque no nada más eres tú, sino todos los que quieren, que no se te olvide. Esto es Derechología, Lego.